los nombres fueron cambiados para proteger la privacidad de las personas involucradas. Esta historia ocurrió en México y es narrada con autorización de una fuente cercana. Hay secretos que se cargan como piedras, pequeños al principio, casi invisibles, tan livianos que uno piensa, esto no pesa nada, puedo con esto, pero con el tiempo crecen, no de golpe, no de manera que puedas notar exactamente cuándo ocurrió, crecen despacio, como una raíz que se mete por las grietas del concreto, silenciosa, paciente, implacable, y llega un momento en que ya no puedes cargarlo solo, y cuando eso pasa, no eres el único que cae, caen todos los que estaban cerca, los que te amaban, los que confiaban en ti, los que construyeron su mundo sobre el suelo que tú estabas minando por dentro. Sofía lo sabía desde el primer día, sabía exactamente lo que estaba haciendo, y aún así eligió guardar silencio, por 18 años. 18 años en los que sonrió, cocinó, celebró, abrazó, y siguió adelante como si nada, como si todo fuera real, como si el secreto no existiera, pero existía, y lo que pasó después destruyó todo. Bienvenidos a Hackers de la Mente, soy tu narrador, y hoy vamos a hackear tu mente con una historia que no tiene villanos de película, solo personas, personas reales, con miedos reales, tomando decisiones en momentos en que el miedo era más grande que la valentía. Hoy vamos con la historia de Sofía, una mujer mexicana que tomó una decisión en un instante de debilidad y pasó el resto de su vida pagando el precio más alto que existe. Acomódate, esto va a doler un poco. Vamos. Ciudad de México, año 2002. El Distrito Federal todavía se llamaba así. La crisis del 94 ya era un recuerdo. El país respiraba algo parecido a la esperanza. Y en la colonia Narvarte, en un departamento del tercer piso, con macetas en el balcón y una cocina que siempre olía a recalentar frijoles, vivía Sofía. Tenía 26 años y tenía todo lo que una persona puede querer, sin darse cuenta de que lo tiene. Un esposo que la amaba. No del tipo que lo dice y ya, del tipo que lo demuestra. Fernando, el tipo de hombre que llega a casa a tiempo, que recuerda los aniversarios, y no porque lo tenga en el cel, sino porque los tiene guardados en algún lugar del pecho, que no se borra ni con los años, que construye en silencio la seguridad que otros buscan toda la vida, sin saber que no se compra ni se hereda, que se construye ladrillo por ladrillo, día por día. Fernando era ese tipo de hombre, el que carga las bolsas del súper sin que se lo pidas, el que apaga la luz del lado de ella cuando ya está dormida, el que no necesita aplausos para hacer lo correcto. Sus amigos los envidiaban. Oye, ¿cómo le haces?, le preguntaban a Fernando. Y él solo sonreía porque no sabía qué responder. Para él no había truco, solo era amor. Eran la pareja perfecta en el sentido más real de la palabra, no perfectos como personas, sino perfectos en la manera en que se complementaban. Él, tranquilo. Ella, intensa. Él, paciente. Ella, impulsiva. Él construía, ella soñaba. Y los dos juntos habían construido algo que valía la pena. Sofía trabajaba como contadora en una firma pequeña sobre insurgentes. Tenía amigas con las que salía los viernes. Tenía a su mamá a 20 minutos en metro. Y tenía un bebé en camino. Todo encajaba. O eso parecía. Porque Sofía guardaba algo. Algo que empezó 9 meses antes del nacimiento de Esteban. En una noche que Sofía describe, según quien nos contó esta historia, como la peor decisión de mi vida disfrazada de una emoción que confundí con algo real. Ese algo tenía nombre. Y ese nombre era Carlos. Carlos no era un extraño. No fue un desconocido en un bar. No fue un accidente aleatorio. Carlos era el mejor amigo de Fernando desde la prepa. 20 años de amistad. El tipo de amistad que ya no es amistad, es familia. Fue el padrino de su boda. Estuvo en el velorio del papá de Fernando. Fue el primero en llegar cuando Sofía tuvo su apendicitis. Parte de la familia en todos los sentidos posibles. Y fue precisamente eso. Esa cercanía, esa confianza, esa historia compartida. Lo que hizo que todo fuera tan fácil de comenzar y tan imposible de deshacer. La relación entre Sofía y Carlos duró 3 meses. 3 meses. 90 días que Sofía describió después como los más vergonzosos de mi vida. No hubo amor. Eso lo dejó claro. Hubo soledad mal interpretada. Hubo un momento en que Fernando viajó por trabajo a Guadalajara 2 semanas. Hubo una copa de vino de más. Hubo una conversación que cruzó la línea que nunca debió cruzarse. Y luego otra. Y luego otra. 3 meses de mentiras cuidadosamente construidas, de horarios inventados, de mensajes borrados, de una doble vida que Sofía mantenía con la misma precisión contable, que usaba en su trabajo. Cuando terminó porque Sofía descubrió que estaba embarazada, y en ese momento, su vida se dividió en 2, como una hoja de papel que se rasga por la mitad. La vida que todos veían, y la vida que solo ella conocía. Esteban nació un martes de octubre de 2002, pesó 3 kilos 200. Lloró fuerte desde el primer segundo. Fernando lloró cuando lo cargó por primera vez. Esos llantos de hombres que no saben llorar pero lloran igual. Le susurró algo al oído.
Nadie supo qué. Y Sofía los miró desde la cama del hospital, con el cuerpo agotado, con los ojos húmedos y con una certeza que la golpeó en el centro del pecho. Con la precisión de una piedra lanzada a quemarropa. Esteban no era hijo de Fernando. No necesitó una prueba, no necesitó cálculos. Lo supo. Lo supo con esa clase de certeza que no viene de la cabeza, que viene de otro lugar. Ese fue el momento de la decisión. No fue una decisión fría. No fue calculada frente a una hoja de pros y contras. Fue el tipo de decisión que se toma en segundos, mirando a un hombre bueno sostener a un bebé, que no es su hijo, mientras llora de felicidad. Fue miedo. Miedo disfrazado de protección. Miedo a perder a Fernando. Miedo a destruir una familia que recién comenzaba. Miedo a mirar a Carlos a los ojos y a todas las personas que los rodeaban. Sofía eligió el silencio. Y el silencio eligió quedarse con ella para siempre. Los años siguientes fueron extrañamente normales. Y eso, la normalidad, fue quizás lo más perturbador de todo. Porque los secretos grandes no destruyen de inmediato. No llegan como un terremoto. Llegan como la humedad. Silenciosa, invisible, constante. Y cuando te das cuenta del daño, ya está en los cimientos. Esteban creció entre risas y fútbol los domingos en Chapultepec. Entre tareas de matemáticas en la mesa del comedor. Entre regañadas por no hacer su cama. Entre vacaciones en Acapulco que pagaban a cuotas pero que siempre hacían. Fernando lo llevaba al colegio cada mañana. Primero en el metro, agarrándolo de la mano entre el gentío. Luego en un Tsuru azul cielo que compró de segunda mano cuando Esteban cumplió 5. Le enseñó a andar en bicicleta en el parque de la colonia. Le compró su primer par de tacos de fútbol cuando entró al equipo de la delegación. Le enseñó a afeitarse, a cambiar una llanta, a pedir perdón cuando uno se equivoca. Fue, en todos los sentidos que importan, su padre. Y Carlos siguió siendo el mejor amigo de Fernando, como si nada. Las reuniones de los viernes en la casa de alguno. Los partidos de la selección con las chelas bien frías. Las posadas de diciembre con los niños corriendo. Y la piñata de 7 picos. Carlos llegaba, abrazaba a Fernando, le revolvía el pelo a Esteban, le daba un beso en la mejilla a Sofía. Y Sofía sonreía. Carlos cargaba a Esteban en los hombros cuando era chico. Le compraba regalos de cumpleaños que a veces eran mejores que los de los papás. Le decía en broma que era su segundo papá. Y Fernando se reía. «Ya no le llenes tanto el coco, cabrón». Y todos se reían. Y nadie, absolutamente nadie, veía lo que Sofía veía cada vez que los miraba juntos. La nariz de Esteban. La forma de reír, con la cabeza echada para atrás. Los gestos con las manos cuando hablaba. Esa manera particular de mover los dedos. Eran de Carlos. Siempre habían sido de Carlos. Y Fernando nunca lo notó. ¿Por qué lo hubiera notado? Para Fernando Esteban era su hijo. Punto. No había duda. No había sospecha. Había amor. Y el amor no busca lo que no necesita encontrar. Sofía lo cargaba sola. Cada día que se levantaba. Cada reunión familiar. Cada cumpleaños. Cada Navidad con el árbol y el ponche y la familia reunida. Cada abrazo que Fernando le daba a ese niño, creyendo con toda su alma que era sangre de su sangre. Los especialistas en psicología del trauma tienen un nombre para lo que vivía Sofía. Lo llaman disonancia cognitiva crónica. El estado en que tu mente sostiene dos realidades completamente opuestas al mismo tiempo. La vida que presentas al mundo y la vida que existe dentro de ti. Y tu cerebro, que no fue diseñado para eso, lo resuelve de la única manera que puede. Disociándose. Construyendo muros internos tan gruesos que con el tiempo ya no sabes dónde termina la mentira y dónde empieza la verdad. Sofía llegó a convencerse en algunos momentos de que quizás se había equivocado. Quizás sí era de Fernando. Quizás sus miedos eran solo miedos. Quizás todo estaba bien. Pero luego miraba a Esteban reírse con la cabeza hacia atrás. Y sabía, siempre supo. 18 años. 18 navidades armando el nacimiento juntos. 18 cumpleaños con pastel y velitas y el canto a destiempo. 18 años de despertarse cada mañana con el peso. 18 años de mirar a su hijo y saber. De mirar a su esposo y saber. De mirar a Carlos y saber. De estar en el mismo cuarto con los tres. Y saber que era la única que lo sabía. Eso es lo que no cabe en una hoja de papel. Lo que no se puede medir en años ni en días. La soledad absoluta de cargar una verdad que no puedes compartir con nadie. Nunca. Octubre de 2020. El año más raro del siglo. La pandemia había cambiado todo. Pero los cumpleaños, al menos los importantes, seguían siendo cumpleaños. Esteban cumplía 18 años. Fernando organizó una fiesta en el jardín de la casa de los suegros en Coyoacán, con todas las de la ley, birria encargada desde 3 días antes a un señor de Tlalpan.
que hacía la mejor birria de la CDMX, según Fernando, quien lo decía con la misma convicción con que defendía al América. Luces colgadas entre los árboles del jardín, sillas y mesas con manteles de plástico. Música de fondo, familia, cuates del barrio, compañeros del CBTIS. Y a Carlos, como siempre, Fernando brindó con su copa de mezcal. Esa copa que siempre pedía, aunque no le gustara el mezcal, porque decía que era la copa de las ocasiones importantes. Habló de Esteban con esa emoción contenida que lo caracterizaba, de cómo había visto a ese muchacho crecer desde el primer día, de lo orgulloso que estaba, de lo mucho que lo amaba, de que ese chamaco era, sin lugar a dudas, lo mejor que le había pasado en la vida. Sofía escuchó cada palabra desde el otro lado del jardín, con una copa en la mano que no había tocado, con una sonrisa que le costaba más de lo que nadie podía imaginar, con 18 años de peso sobre los hombros, y con la sensación, que describió después con estas palabras exactas, de que estaba viendo todo desde detrás de un vidrio, presente pero no presente, ahí, pero lejos. Lo que pasó después nadie lo vio venir. Esteban había pedido una prueba de ADN. Y aquí viene la parte que dice mucho de los tiempos que vivimos. No lo hizo por sospechas. No hubo una pelea, ni un comentario, ni una pista. Lo hizo porque era tendencia en TikTok. Porque en 2020 había una ola de videos de jóvenes haciéndose pruebas de ADN como si fuera un juego. Un pasatiempo generacional. Una manera de conocerse a sí mismos. Porque en 2020 esas pruebas se consiguen en línea, por menos de 800 pesos. Te mandan el kit a tu casa, escupes en un tubito, lo mandas de regreso y esperas. Esteban lo hizo porque sus cuates lo habían hecho, porque le pareció interesante, porque a los 17 años uno no piensa en las consecuencias de las respuestas. Antes de hacer las preguntas, los resultados llegaron 3 días antes de la fiesta. Esteban los leyó solo en su cuarto, con la puerta cerrada, con el teléfono en la mano, con la música que había puesto de fondo, volviéndose un ruido que ya no procesaba. Leyó los resultados 3 veces, 4, 5. Buscó en Google cómo interpretar los números. Leyó foros en Reddit donde otros jóvenes contaban historias similares, y esa noche no durmió, ni la siguiente, ni la de después. Pasó 3 días con ese sobre, mirando a su papá desayunar, mirando a su mamá preparar todo para la fiesta, mirando a los dos, y callando. Esperó al cumpleaños. Esperó a que todos estuvieran reunidos. Tal vez porque necesitaba testigos, tal vez porque le parecía justo, tal vez porque el dolor a veces busca compañía sin saber que la busca. Y en el momento en que Fernando terminó su brindis, en el silencio que siguió a las palabras más cariñosas que un padre puede decirle a un hijo, Esteban se puso de pie, sin prisa, con una voz fría, quieta, sin temblor. Miró a su madre. «Mamá, necesito que me expliques esto». Y puso el sobre la mesa. El silencio que siguió duró 4 segundos. 4 segundos que quienes estaban ahí describen como los más largos de su vida. Fernando miró el sobre sin entender, su cerebro buscando categorías para algo que no cabía en ninguna. Carlos, al otro lado del jardín, dejó de respirar. La gente miraba sin saber qué mirar. Esteban mantuvo los ojos fijos en su madre, sin rabia aparente, sin gritos. Solo esa calma que es más aterradora que cualquier grito. La calma de alguien que ya procesó lo peor. Y ahora solo necesita una confirmación, esperando. Y Sofía, que había ensayado ese momento en su cabeza 1000 veces durante 18 años. Que había construido respuestas, explicaciones, argumentos. Que había imaginado ese escenario en la oscuridad de las madrugadas. Cuando el miedo no la dejaba dormir, no dijo nada, solo lloró. Y en ese llanto estaba todo. La confesión, los 18 años, y la familia que acababa de romperse en pedazos, frente a 50 personas que vinieron a celebrar. Y se encontraron con algo que nunca van a olvidar. Fernando se fue esa misma noche. No gritó, no rompió nada, no insultó. Solo entró al cuarto. Sacó una maleta del closet. La maleta verde que usaban para las vacaciones. Y empezó a llenarla en silencio. Sofía estaba en el umbral de la puerta. No supo qué decir. No había nada que decir. Antes de cerrar la puerta de la calle, Fernando se detuvo, se dio la vuelta, buscó a Esteban con los ojos y le dijo, con una voz que no temblaba, pero que costaba, «Tú siempre vas a ser mi hijo. Eso nunca va a cambiar». Y se fue. Carlos bloqueó a todos en WhatsApp esa misma noche, cambió su número al día siguiente y desapareció de la vida de todos, con la misma facilidad con que había estado siempre presente. Como si los 20 años de amistad fueran un archivo, que se puede mover a la papelera y vaciar. Y eso, esa desaparición silenciosa, fue quizás lo que terminó de confirmarle a Esteban
algo que ninguna prueba de ADN puede medir, que hay hombres que están y hombres que se quedan, y que a veces los que creías que eran lo mismo resultan ser lo opuesto. Esteban tardó 3 semanas en salir de su cuarto, 3 semanas en las que comía lo mínimo, respondía lo mínimo, dormía de manera irregular, miraba el techo. Cuando salió ya no era el mismo, y no es una forma de hablar, es literal. Los psicólogos lo llaman crisis de identidad disociativa aguda, un nombre técnico para algo que en realidad es muy simple y muy devastador al mismo tiempo. Cuando la narrativa central de tu vida se rompe, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A quién perteneces? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu nombre en el mundo? Cuando eso se rompe de forma súbita y traumática, el cerebro queda en un estado que los especialistas describen como sin ancla, como un barco que de pronto no tiene puerto. No sabe a dónde ir, no reconoce el mapa. Y en ese estado de desorientación absoluta, el cerebro busca llenar ese vacío. Con lo que sea, con lo primero que encuentre. Lo que busca es alivio. Lo que busca es silenciar el ruido de adentro, aunque sea por unas horas. Lo que Esteban encontró fue lo que encuentran muchos jóvenes, cuando el dolor es demasiado grande, y las herramientas para manejarlo no existen o no llegan a tiempo. Una salida rápida, un alivio inmediato. Lo que empezó como mota los fines de semana con los cuates, para relajarse, para no pensar. En 3 meses ya era entre semana. En 6 meses ya no había rutina alrededor de eso. Ya era la rutina, y lo que llegó después de la mota fue más fuerte, más rápido. Fernando lo buscó, a pesar de todo, a pesar de la traición, a pesar del dolor, a pesar de que su mundo también se había roto. Fernando siguió siendo el hombre que había dicho, tú siempre vas a ser mi hijo, y lo cumplió de la manera más difícil posible. Estando, lo inscribió en un centro de rehabilitación en Tlalpan, que costó todo lo que tenía ahorrado en el Afore. Los ahorros de años, el dinero de su vejez, lo gastó sin pensarlo 2 veces. Esteban duró 3 semanas, salió y volvió a las calles del centro histórico. Sofía lo buscó también. Caminó calles del centro que nunca había caminado, habló con personas que nunca pensó que hablaría, lloró en lugares que no conocía, pero Esteban no quería verla. Le mandaba mensajes de WhatsApp, mensajes que llegaban a las 2, a las 3 de la mañana, mensajes cortos, sin saludos, sin puntuación a veces, mensajes que decían lo mismo de distintas formas. Todo lo que soy hoy es culpa tuya. Sofía los guardó todos, los tiene todavía, todos. Esteban murió un miércoles de enero de 2023. Tenía 20 años. El informe médico dijo sobredosis, pero todos los que lo conocieron, Fernando, los cuates del CBTIS, la familia, saben que la sobredosis fue solo el final de algo, el punto final de una historia que comenzó mucho antes de ese miércoles, que comenzó en un jardín de Coyoacán, o antes, que comenzó en un hospital en 2002, cuando una mujer eligió el silencio porque en ese momento le parecía la única salida posible. Los secretos no matan de un golpe, matan poco a poco, con paciencia, con precisión. Sofía tiene hoy 48 años, vive sola en Iztapalapa, no en la Narvarte de los Maceteros y el departamento del 3er piso, sola, en un cuarto y sala con poca luz. Fernando rehizo su vida en Monterrey. Conoció a alguien. Tiene una hija. Dicen que es feliz. Dicen que sonríe de nuevo. Carlos nunca apareció. Nadie sabe exactamente dónde está. Nadie lo busca. Sofía trabaja en una papelería del mercado. Corta hojas. Saca copias. Atiende a la gente. Va a misa los domingos, aunque ya no sabe exactamente para qué va. O quizás sí lo sabe, pero no lo puede explicar con palabras. Tal vez va porque es el único lugar donde el silencio se siente diferente. Tiene en su buró una sola foto, de Esteban a los 8 años, en Chapultepec, con los tacos de fútbol que Fernando le compró, sonriendo con esa sonrisa que tenía antes de que el mundo se complicara. Esa foto es lo primero que ve cuando abre los ojos por la mañana, y lo último que ve cuando lo cierra por la noche. Los especialistas llaman a lo que vive culpa patológica crónica, una culpa que no tiene salida. No porque Sofía no haya intentado buscarla, sino porque la culpa con salida es la que te motiva a reparar el daño, a pedir perdón, a cambiar. Pero cuando el daño ya no puede corregirse, cuando la persona a quien más le fallaste ya no está, cuando ya no hay nadie a quien pedirle perdón, la culpa no te motiva a nada, solo te habita, como una piedra permanente en el centro del pecho, que no duele de manera aguda, que no te impide respirar, pero que está ahí, todos Esta los historia días. no tiene villanos de película, no hay un malo claro, hay personas que tomaron decisiones equivocadas en momentos de debilidad, y la lección no es juzgar a Sofía, la lección no es señalar, la lección es entender algo que la mayoría de las personas evita ver porque incomoda demasiado. Los secretos no protegen a nadie, solo retrasan el daño, y mientras esperan crecen, se vuelven más pesados, se enredan con más vidas, y cuando estallan, y siempre estallan, no estallan solos, se llevan todo lo que había alrededor. La verdad duele en el momento en que se dice, duele como una herida limpia, duele y sangra y duele más, pero sana. El silencio en cambio no duele al principio, el silencio se siente como alivio, como escapar, pero el silencio no sana nada, solo entierra, y lo que entierras vivo vuelve, siempre vuelve, y cuando vuelve ya no viene
viene solo, viene con 18 años de intereses acumulados. Sofía eligió el silencio para proteger a su familia, y ese silencio se llevó a su hijo. Esa es la paradoja más cruel de los secretos. Creemos que los guardamos para cuidar a quienes amamos. Los guardamos para no lastimarlos, para proteger lo que tenemos, para no destruir lo que costó tanto construir. Y terminamos siendo sin quererlo, sin planearlo, la razón de su destrucción. Así que antes de guardar algo, antes de elegir el silencio por miedo, hazte una sola pregunta. ¿Cuánto tiempo más puede aguantar esta verdad antes de que el peso sea demasiado? Porque no eres tú quien decide cuándo cae. Los secretos tienen su propio tiempo, su propio peso, su propia gravedad, y ese tiempo siempre llega, sin avisar, sin pedir permiso, en el momento menos esperado, frente a las personas que más amas. Si esta historia te tocó algo por dentro, si reconociste algo en Sofía, en Fernando, en Esteban, escribe en los comentarios. El silencio también destruye. Y si quieres más historias como esta, escribe segunda historia, suscríbete a Hackers de la Mente, activa la campanita, comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy, porque a veces la historia correcta llega en el momento correcto y cambia algo. Hasta la próxima. Mantente estratégico, mantente ético, mantente consciente.